con OEA o sin OEA, Venezuela continuará su camino de revolución democrática, bolivariana y socialista. La amenaza constante del chavismo en la víspera de la sesión del Consejo Permanente en la que se debatirá la petición de activar la Carta Democrática a Venezuela, el presidente Nicolás Maduro endureció su verbo contra la Organización de Estados Americanos, amenazando con abandonar el organismo continental. Hoy, con la presencia de la canciller venezolana por el chavismo y del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela por el lado de la oposición, se va a evaluar la petición del secretario general Luis Almagro. Organizaciones defensoras de las libertades y la democracia piden que se active sin demora el mecanismo, mientras Maduro sigue al ataque y llama a sus seguidores a las calles. Día para tomar decisiones en la OEA. Venezuela en el centro de un debate que busca marcar presión al gobierno de Nicolás Maduro ante la ruptura del orden constitucional y el atentado a la democracia que, según el informe revelado el pasado 31 de mayo por el secretario general del organismo Luis Almagro, ha provocado el chavismo. Un plan infructuoso. Solicitamos al presidente del Consejo Permanente se declare la inadmisibilidad de esa convocatoria, violatoria de todas las normas procedimentales. La diplomacia venezolana intentó por varias vías bloquear el debate de hoy. Sin embargo, la reunión extraordinaria del Consejo Permanente se dará y los 34 países miembros deberán pronunciarse sobre la iniciativa de Almagro. Esas son decisiones que van a tomar los países, pero yo siempre espero que, teniendo en cuenta que tenemos instrumentos jurídicos muy importantes en las Américas y tenemos los mecanismos para llevarlos adelante, como el del artículo 20, en que los países encuentren ese camino que marcan los posicionamientos éticos en la política. La votación. Los embajadores deben contestar con un sí o un no. Si 18 de las delegaciones presentes respaldan la activación del texto interamericano, comenzaría un proceso para estudiar distintas medidas que se pueden aplicar a Caracas. Gestiones diplomáticas, el llamado a una reunión extraordinaria de cancilleres e incluso la suspensión de Venezuela como Estado miembro. Buscando apoyo. Desde que se conoció la invocación por parte del secretario general, el gobierno de Maduro comenzó la búsqueda de un respaldo, más allá de sus aliados tradicionales, los gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI en la región. Intenta, desde hace casi un mes, bajar el tono a las declaraciones de presidentes, ministros de Relaciones Exteriores y líderes políticos, que tras una década de silencio, incluyeron en su discurso la palabra crisis al referirse a Venezuela. Muchas veces los gobiernos y los mismos miembros de la comunidad internacional dudan de algunas de las denuncias que se hacen porque esas denuncias son hechas por sectores interesados de la oposición o por familiares de los presos políticos. Y aquí no estamos hablando de ninguno de estos tipos de personas, estamos hablando de representantes de los gobiernos que reconocen que efectivamente en Venezuela hay una terrible crisis, una crisis política, pero también gravísimos problemas económicos que acarrean unas consecuencias muy importantes desde el punto de vista social. Grande y largo del mundo. Aunque con la nueva posición y disposición geopolítica, la autodenominada revolución bolivariana parece perder fuerza, no se ha registrado un avance en ese esfuerzo por frenar al chavismo en su capricho. El reto chavista. Aún sentados en el banquillo para la evaluación, los dirigentes oficialistas en Venezuela mantienen la retórica amenazante y la agresión contra todo el que los cuestiona. Luis Almagro, en esta ocasión, no fue la excepción. La Carta Democrática la pueden hacer así, mira, ponerla en un tubito bien fino y darle mejor uso, señor Almagro. Métase su Carta Democrática por donde le quepa. A Venezuela se respeta y a Venezuela nadie le va a aplicar ninguna carta llamada como cualquier tipo quieran llamarla. Saludamos en Madrid, España, a Vicente Fox, expresidente de México, quien además firmó junto con otros 29 exmandatarios de Iberoamérica una carta de apoyo a la solicitud de Luis Almagro de activar la Carta Democrática para Venezuela. Buenos días, buenas tardes ya para usted, señor expresidente. Gracias por estar con nosotros en la mañana de NTN 24. Pues muy buenos días allá, muy buenas tardes acá desde España y muchísimas gracias por la invitación a platicar de nuevo. ¿De qué manera cree usted que podría ayudar esta medida a solventar la crisis que padece Venezuela, la nación?
Bueno, yo creo que toda la idea de esta acción allá en la OEA, las acciones diarias de los actores que están en la lucha allí en Venezuela, de estos jóvenes verdaderos héroes, brillantes, que están decididos a que su país cambie, la acción de los venezolanos, las venezolanas en el exterior, la acción de los expresidentes como tu servidor, todos estamos metiendo presión y ojalá el resultado fuera que Maduro reconociera que ya su tiempo acabó, que Venezuela tiene que cambiar, que él ya no tiene la solución a problemas tan severos y por tanto, ojalá, aunque nunca es el caso de estos dictadores, voluntariamente se hicieran a un lado y convocaran elecciones. Pero de no ser así, que se haga el referéndum, que lo obligue a ya pasar del referéndum revocatorio a dejar el poder y a llamar a nuevas elecciones. Eso es lo que todos queremos y es lo que debe de estar próximo a suceder. Lo que hay que lograrlo es sin que el pueblo se muera de hambre o se muera de falta de atención a su salud o que el país acabe más destruido de lo que ya está. Ojalá y fuera rápido esto para bien de Venezuela y los venezolanos. Ahora, presidente, la solicitud de Almagro de invocar la Carta Democrática para Venezuela llegó luego de muchos años de un silencio de la región, un silencio que además aún se mantiene. ¿Por qué cree usted que, con excepción de Mauricio Macri y de Horacio Cartes, la mayoría de los presidentes de la región no han mostrado una postura más firme frente a las violaciones de derechos humanos en Venezuela? Bueno, lo que pasa es que hay exceso de diplomacia, hay cautela, hay prudencia en los gobiernos que no estoy de acuerdo con ello. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. Y cuando las cosas están como están en Venezuela, se debe de actuar porque hay violaciones a derechos humanos, porque hay jóvenes en la cárcel, porque hay una economía destrozada, porque la pobreza está rampante y porque no hay futuro para esa nación. Entonces es ya tiempo de que todo mundo hable, levante la voz. Yo lo hice desde origen, allá en los tiempos del otro dictador de Chávez, ya denunciaba yo, como denuncié en Cuba en su tiempo, la violación a los derechos humanos y a los derechos políticos de los ciudadanos. Sí me parece que tanta corrección política es una situación que hace que permanezcan los daños y los males. Debíamos de ser mucho más francos, mucho más abiertos, tanto presidentes como congresos, como líderes políticos. Presidente, en la carta que usted firmó se solicitan mecanismos diplomáticos de la OEA que den garantías a un diálogo que tenga consecuencias en Venezuela. ¿Cree realmente que la activación de la Carta Democrática podría ayudar a un diálogo entre el chavismo y la oposición? El diálogo ya ha sido solicitado por todas las partes ajenas a ese nefasto gobierno autoritario. Yo creo que ya se debe de ir directamente al referéndum revocatorio, que es un instrumento constitucional en Venezuela, que además es un instrumento democrático en cualquier país cuando las cosas se ponen del color rojo como se han puesto ahí en Venezuela. Me parece que hay un sentido de urgencia porque de otra manera puede estar en efervescencia hasta una revolución, puede darse violencia en las calles, el hambre es muy mala consejera, la pobreza es muy mala consejera, la pérdida de esperanza en el país es muy mala consejera. Lo que tiene que venir es una solución rápida. Yo invito a todo mundo, a gobernantes, a gobernados, a ciudadanos venezolanos en el exterior, a todo el mundo, a que aceleremos este cambio y esta transición cuanto antes. Ya no tiene nada más que ofrecer Maduro a su pueblo, al revés, hoy le estorba, hoy le perjudica y hoy le está causando un daño tremendo. Ahora, la semana pasada en la Asamblea General de la OEA, la solicitud de Venezuela de debatir las atribuciones de Luis Almagro fue respaldada por 19 países. ¿Por qué cree usted que sigue teniendo el gobierno de Nicolás Maduro tanto apoyo en el interior del organismo? Bueno, tú sabes que de alguna manera se forman hermandades, de alguna manera se forman clanes, que los de izquierda, que los de extrema izquierda, que los de centro, que los de derecha, y muchas veces no se
deshacen de esas ideologías dogmáticas que hoy en día en el mundo ya deben de desaparecer. Yo cuando recorro el este, China, los países de Asia, veo que ya eso quedó atrás en el siglo XXI. Hoy los gobiernos no hablan de comunismo, o de socialismo, o de Mao y la doctrina de Mao. Hoy hablan allá de cosas muy pragmáticas como el empleo, como el ingreso, como la exportación, como la ciencia, como la tecnología, como las universidades, como la protección al medio ambiente. Eso es lo único que hoy nos interesa a los ciudadanos, y por eso yo insisto, lo que necesitamos es líderes compasivos que vean por los demás de verdad, líderes conocedores, aprensivos para hacer que las cosas sucedan y no esperar a que se derrame el vaso, llegue la tormenta y luego venga la violencia en las calles. ¿Y cómo le parece la postura de México frente a la crisis venezolana? Bueno, yo quisiera ver al presidente Peña, o cuando menos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, más determinante, más metida en este asunto. Afortunadamente, en el caso de Estados Unidos, este loco del señor Trump, ya ha habido declaraciones, ya ha habido posturas del gobierno mexicano que antes se evitaban sobre pretexto de esa corrección política y diplomática. En el caso de Venezuela, tratándose de un país hermano, tratándose de un pueblo hermano, mucho más decisiva debía de ser la posición. Debíamos de hablar con franqueza, se debía de hablar inclusive con esa relación y ese lenguaje diplomático con el propio Maduro, darle una aconsejadita, decirle: oye, se acabó tu tiempo, maestro, vete ya a casa, sal todavía con honor de este enredo que has creado en Venezuela, todavía estaría tiempo de hacerse a un lado. Eso le abriría las puertas para salir de una manera pacífica, para salir inclusive con consideración de su posición. Pero los dictadores esperan hasta el final, esperan hasta que los vomite el pueblo, hasta que ya no los quiera nadie. Y es una vergüenza, siempre tienen que salir por la puerta de atrás. Así va a salir Maduro. Sería mucho más elegante que ya aceptara y dijera: a ver, sí, soy demócrata, hagamos acciones democráticas, hagamos ese referéndum. Si la gente, mis ciudadanos quieren que me vaya, me voy tranquilo a casa. Esa debía de ser la mentalidad de un líder compasivo, un líder que piensa en los demás. Pero estos tipos no piensan así, piensan de una manera diferente. Es el poder por el poder, es aferrarse a ese poder hasta el último minuto y hasta el último momento, cuando ya son repudiados por todo mundo. Esos que tú dices, esas naciones latinoamericanas que están en la OEA y que siguen de alguna manera protegiéndolo, están equivocadas, están haciendo más daño a la democracia, más daño a la civilidad política y más daño al pueblo de Venezuela. Debían de pararse, decir su verdad y sumarse a esta corriente que seguramente va a echar a Maduro para afuera. Presidente, no puedo dejar de preguntarle por el otro tema del día, que es el acuerdo alcanzado entre el gobierno de Colombia y las FARC sobre el fin del conflicto. ¿Cuál es su opinión frente a esto? Bueno, así debe ser, y espero que ese acuerdo se cumpla por las partes y venga la ansiada paz de manera formal, porque prácticamente se venía construyendo esa paz, que venga de manera formal, gracias a la tenacidad del presidente Santos, que no escuchó voces que lo querían llevar por otro camino, fue firme, tenaz, y ahí logró ya un acuerdo en papel que se tiene que traducir en un acuerdo en la realidad de Colombia. Esa ansiada paz, esa armonía entre los colombianos va a traer una enorme capacidad que cada liderazgo, que cada persona pueda realizar su tarea con mucho más eficacia y con mucho más tranquilidad. En escenarios de guerra, de violencia, de temor,
no hay buenos resultados de parte de ninguna persona. Entonces, qué bueno, este es un gran ejemplo, es un gran logro. Yo recuerdo mis tiempos con el presidente Pastrana, la dedicación que puso a esa búsqueda de la paz, las innumerables diálogos que provocó con las guerrillas, con las dos, esa búsqueda intensa que no alcanzó a fructificar, porque yo creo que entonces los tiempos no estaban maduros. Inclusive el presidente Uribe, a su modo, estuvo tratando, quizá de una manera más dura, pero que los llevara a los colombianos a la paz. Y quien lo logra hoy es el presidente Santos. Felicidades. Y quiero, Cuba, el gobierno cubano no es de mis preferencias, para nada. Sin embargo, de alguna manera puso el tema en la mesa, invitó a que ahí se hicieran los diálogos y se logró esa paz. Bien por Cuba, bien por el gobierno, que repito, debió de aprender de esto, a respetar derechos humanos en Cuba, a respetar presos políticos, a respetar el acuerdo que hicieron con Estados Unidos y ya soltar al pueblo de Cuba a su libertad, porque tiene el pueblo de Cuba tanto que ofrecer a los demás países en América Latina. Así es de que buenas nuevas, la paz en Colombia, buenas nuevas en la participación de los gobiernos en la búsqueda de esta paz. Expresidente de México, Vicente Fox, mil gracias por habernos acompañado aquí en el programa La Mañana de NTN 24. Un gusto haberlo tenido. Al revés, a la orden, y sigan con su tarea, que mucho bien hacen a los países latinoamericanos y al resto del mundo, este periodismo profesional, este periodismo serio, este periodismo que busca el bien de nuestras comunidades y nuestra sociedad. Gracias. A usted, gracias por su tiempo.